Televisora Andina de Mérida presenta. Bien amigos televidentes, encantado, placer inmenso compartir con ustedes una vez más este es su programa Cuarto Poder. En esta oportunidad nos encontramos en la Basílica Menor, en el Palacio Arzobispal, ese complejo arquitectónico que justamente fue diseñado por nada más y nada menos que Héctor Mujica Millán, el cual no solo dejó esta estela desde el punto de vista profesional en esta entidad, sino también en Caracas y en otras partes del país. Si nos referimos a la capital de la República, hay inclusive un recorrido de los 7 templos que él diseñó y que son puntos de atracción y movilización día a día para ese visitante que recurre justamente a nuestra principal capital, a la de la República, a Caracas. Pero vamos a conversar justamente con el padre Edward Molina. Él es el director del Museo Arquidiocesano de Mérida y además es el párroco de la iglesia Santiago de la Punta, donde se escenifica año a año justamente el Vía Cruz Viviente, uno de los eventos más importantes religiosos que se desarrolla en esta entidad federal y que justamente tiene como sede, como inicio y además como factor importantísimo en el quehacer católico, y allí coinciden justamente personas procedentes de cualquier parte del país, del mundo, a observar, a ver aquella expresión de nuestro Señor Jesucristo ante los hechos que justamente mueven y escenifican esa pasión viviente. Pero vamos a hablar en esta oportunidad no solo también de la Semana Mayor, ¿por qué no? Estamos con un religioso, un hombre muy conocido, ameno, cordial, duro, frontal, sin titubeos a la hora de hablar en el púlpito y decir la verdad. Bueno, vamos a conversar de la Semana del Archivero. El archivero es un hombre importantísimo en cualquier, por supuesto, biblioteca y actividad similar que se cumpla en el sector religioso, oficial, público y además, por supuesto, hasta en su propia casa, porque hay tantos venezolanos, escritores, merideños, de otras partes del país, que tienen justamente un reservorio desde el punto de vista de los libros como tal, que son un testimonial importantísimo. Ese archivero es el que está muy pendiente, es el que revisa, es el que conoce el contenido en buena parte, en síntesis, queda muy apretada, de lo que significa cada obra que hay allí. En Mérida tiene una connotación especialísima. Hay durante una semana justamente una actividad que va seguramente a atraer no a los emeritenses, también a otros personeros que vienen inclusive del exterior. Va a haber una conferencia online que será dictada por un experto en la materia, especialmente en lo que tiene que ver justamente con lo que ahora suele llamarse la inteligencia artificial. ¿Entiende? Que para muchos es importante, pero para otros no. Hay quienes la califican de que el hombre debe pensar, que el individuo tiene justamente que poner en práctica esas neuronas, trabajarlas y además hacer historia. Y eso le permite directamente poder plasmar en el libro o en una historieta o en una escritura cualquier hecho significativo e importante. Es decir, ambas cosas
quizás se conjuga ahora que eso está de boga, está de moda y hay tantas cosas. Pero bueno, vamos a que el propio padre, justamente, un hombre, repito, muy conocido, amigo de la prensa, emblemático también desde ese punto de vista, mediático, bueno, que nos explique un poco de la particularidad y de la trayectoria y trascendencia que le ha dado esta oportunidad la Iglesia a esta Semana del Archivero. Encantado, padre, Muchas de gracias, compartir con usted. Señor periodista Alfredo, una alegría muy grande poder compartir con ustedes y su equipo de trabajo desde este despacho de la dirección del Archivo Arquidiocesano de Mérida, Luis Eduardo Cardona. Para nosotros es una alegría poder anunciarle a Mérida sobre el Día del Archivero. En Venezuela se celebra el 28 de marzo como el Día del Archivero, porque ese día se hace memoria a Francisco de Miranda, quien fue el custodio de los archivos de la independencia de Venezuela, y gracias a él pues se colocó ese día como el Día del Archivero en la plazoleta Miranda, ya frente a la iglesia La Tercera, Perpetuo Socorro. Tendremos las actividades especiales el día 28, primero la misa en la iglesia La Tercera, que preside nuestro arzobispo metropolitano, Monseñor Lisandro, y luego tendremos la ofrenda floral, terminando la misa en la plazoleta Miranda, con un acto cultural, simbólico sobre los archivos. Luego arrancaremos una semana a partir del lunes 31 de marzo, comenzará la Semana del Archivero como custodio, como guardián, como aquel hombre que se preocupa en conservar la memoria del pueblo, del colectivo, pero a la vez darla a conocer, difundir, que la gente, las generaciones nuevas sepan de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es lo importante. Que lamentablemente en ese sentido, yo voy a decir algo muy duro, hay mucha ignorancia. Así es. Hoy el joven no quiere leer, el adulto tampoco, está más ocupado de las redes, del teléfono y otras cosas, y no de lo que realmente debemos nutrirnos, de nuestra historia, conocerla, poderla comentar, poderla justamente llevar y plasmarla en el papel y decir, esto es Mérida, esto representa esta nación, aquí, que esto es un emporio católico ancestral y que por tradición los emeritenses ciertamente han estado identificados en buena parte con este sector justamente que hace vida en la iglesia. ¿Por qué no instarlos? ¿Por qué no llamarlos a que continúen con lo que en otrora fue? Aquí había un hombre que yo quiero recordar, que se llamaba Pedro Nicolás Tablante Garrido, que todos los días vivía en su diario trajinar por estas calles y frecuentaba justamente el Palacio Obispal, pero fuera, porque bueno, era una religión opuesta, pero muy respetuoso. Y un hombre que escribía a diario y tenía cosas en su casa que históricamente representaban algo impactante. Y después le diré de una cosa que a mí me dejó pero perfectamente perplejo, anodado, absorto, atónito, con una Biblia que existía en Francia en un museo. Y yo le cuento a él, en ese trajinar de la calle, ¿sabe, padre, que tengo una foto de esta Biblia cuando estuve en París? Y me dice, ¿eso de qué? De un museo. Dicen que es la única que existe en el mundo. Y aparecía una referencia. Me dijo, ¿usted tiene coche? Le digo, sí, sí lo tengo. ¿Lo acompaño? Le digo, bueno, acompáñame. Y fue a su casa y tenía una similar. Qué bien. Qué bien. Pues bueno, esos son los personajes que nos hablan de la historia, de la cultura, que nos muestran el patrimonio de la ciudad. Y por esa razón, a partir del lunes 31 de marzo, la Sala Febres, que es uno de los principales repositorios de la ciudad, tendremos el legado mirandino y una exposición fotográfica sobre Francisco de Miranda, Archivero Universal, el lunes 31 a partir de las 9:30 de la mañana en la Biblioteca Febres Cordero de nuestra ciudad. El martes 1 de abril, el coloquio de la Ley de los Archivos en Venezuela, en el Archivo General del Estado, a las 9:30 de la mañana. Igualmente invita el profesor Pausides Reyes, quien es su director y de equipo. El miércoles 2, la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación, el edificio C, en la sala de referencia, tendremos una disertación sobre la conservación y usuario
de los documentos históricos a cargo del profesor Isaac López. Y el jueves 3 de abril a las 10 de la mañana, aquí en el Palacio Arzobispal, en nuestra sala académica, el profesor José Ramón Cruz Mundet, quien es decano de la Facultad de Archivística e Historia de la Universidad Carlos III de Madrid, nos estará hablando sobre la vigencia de los archivos en tiempos de inteligencia artificial. Para terminar, el viernes 4 a las 9:30 de la mañana, con el archivo histórico Eloy Chalbois Cardona de la Universidad de los Andes, con una muestra fotográfica hermosa sobre la historia de la Universidad de los Andes en estos 240 años. Y que fue el hombre que escribió la historia más completa. Así es. De la Universidad de los Andes. De la universidad. Suegro del rector de la Universidad de los Andes, Pedro Rincón Gutiérrez, a quien se le debe ese patrimonio que hoy tiene la institución y que muchos no han valorado. Pero yo voy a darle una pregunta. Estos archivos, ciertamente, a veces no es fácil que tengan acceso al público porque el material es delicado, hay que saberlo manejar con sentido práctico, necesitan un tratamiento especial, etcétera, etcétera. Contando con todo ese documental, con todo ese testimonial, y que le hace falta a esa juventud, repito, insisto mucho en ello, que conozca, se le puede proporcionar y hay que tomar en cuenta todas estas características en el momento en que va a hacer uso de este libro, especialmente en lo religioso, porque muchas cosas en la iglesia aún permanecen escondidas, que no se conocen, porque son justamente del verdadero entorno familiar de la religión, de lo que fue Jesucristo, de tantas cosas importantes e interesantes que hizo en el mundo, que aún se ignoran, pero que muchos tampoco las valoran. Ok, debo esa pregunta conversando con el padre, repito, Edward Molina, amigo de la casa y además, pues, por supuesto, un hombre muy vinculado a los medios de comunicación en la ciudad capital. En breve, nuevamente con ustedes. Continuamos en Cuarto Poder, conversando con el padre Edward Molina. Es el director del Museo del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Por cierto, lo nombraron, trabajó en tiempo récord y ha hecho un accionar importante. Estas no son aloas, ojo. Si tuviera que decirle lo contrario, se lo expresaría sin el menor empacho, sin cortapisa y con la misma naturalidad que expreso y comunico las cosas. No me he puesto todavía una mordaza ni me la pondré. Así me lleven preso, me pongan un par de cadenas y vaya a una cárcel, seguiré siendo periodista, no tímido frente a la cámara, ni tampoco timorato al justificar los hechos como tal. Así es que bueno, eso lo quiero decir y lo ratifico cada vez que puedo. Padre, desde el punto de vista de la religiosidad, Mérida es una zona especialísima y ha habido un repunte quizás en los últimos años muy importante. Aquí hubo hasta un enfrentamiento, hubo una pelea difícil, una rivalidad muy marcada cuando Monseñor Pulido, ese hombre sano, tranquilo, muy conversador también, ameno. Bueno, apuraron cambios en la iglesia, la rebeldía se hizo sentir, pero sin embargo no fue problema alguno para que la iglesia se viniese al suelo, sino por el contrario, se fortaleciera y así ocurrió. Ok, yo lo digo desde el punto de vista de mi responsabilidad y como periodista y haciendo una retrospectiva de ese pasado. Hasta Ejido fue epicentro de aquello en el momento. Ahora, ¿cómo está hoy el catolicismo en nuestra región? ¿Ha crecido? ¿Cómo justamente ha respondido
el amante de esta religión, y uno observa semanalmente las iglesias a reventar. ¿Eso es producto de qué? Bueno, primero que nada, hay una tradición católica de fe desde tiempos coloniales que se conserva de generación a generación. Por ejemplo, en la parroquia Santiago de la Punta, el que no es vasallo de la Candelaria es de la Pasión Viviente. ¿Cómo le dice usted a esa persona que deje su fe? Pero su fe no es la iglesia oficial, su fe es su tradición. Pero es católico porque soy vasallo, porque soy Pasión Viviente. Entonces hay un hilo de religiosidad popular fuerte que los ata, que los une a la fe de la Iglesia Católica. Esta religiosidad popular, gracias a Dios, ha sido discernida, ha sido madurada, y hoy en día hay muchos grupos de laicos bautizados que se han abierto a la acción de la iglesia de la calle, por ejemplo, la Hermandad de Maús, grupos con los que la iglesia ha tocado los corazones de la gente y ha hecho que tengan un mayor sentido de pertenencia, de participación, de solidaridad con el hermano, de dedicarse a las labores lúdicas, sociales, la misión de la gente, acompañar al que sufre. Creo que es bonita en este momento veo una iglesia que tiene rostro más de misericordia, más de samaritano, no tanto del incienso de las 4 paredes de la capilla, sino la iglesia que llama Francisco la iglesia en salida, la iglesia que está afuera, que va a las periferias, a los lugares de la existencia humana. Por eso le pedimos hoy a la gente que nos está viendo que reflexionemos sobre tu papel como iglesia. No es el papel del que va a misa solamente, el que va a rezar, sino esa iglesia que se acerca a consolar, a acompañar. Ante la migración tenemos cantidad de abuelos solos en las casas. Actualmente se está desarrollando en la ciudad la pastoral de la tercera edad. ¿En qué consiste? En que los domingos van los jóvenes, los grupos apostolados con sus vehículos, buscan los abuelos en la casa, los traen en la tarde del domingo a la parroquia, les cortan el pelo, los ve un médico, les toma la atención, les cantan boleros, les dan una merienda. Una labor social. Y después participan de la Eucaristía y los llevan de nuevo a su casa. Muchos abuelos dicen, padre, la única diversión que tengo es cuando me traen para la iglesia. Y aquí hasta los médicos me están viendo y todo. Entonces, qué bonito que podamos unir esfuerzos para dar respuesta a la misericordia. ¿Y en el joven? En el joven hay también un despertar a la experiencia de Cristo. Ya no es la fe que me enseñaron en el catecismo, apréndase de memoria esto, no. Ya el joven no se come eso. El joven quiere tener un encuentro personal con el Señor que tenga sentido a su vida, que llene sus expectativas y que muestre una esperanza que no consigue en este mundo. Por eso qué bonito ver ahora la experiencia, por ejemplo, de los retiros de Samuel, ver tantos muchachos que van a los encuentros de familiares de Venezuela, que hacen el encuentro de hijos, hijas, de amigos, ver muchachos que van un fin de semana y salen con un sentido profundo de compromiso, de una vida en perspectiva cristiana, en el sentimiento de Jesús. Creo que esto ayuda mucho a sensibilizar al mundo más fraterno y más humano. ¿Y se ha logrado? Se ha logrado muchísimo. Ahora, seguimos trabajando en eso. ¿Y qué falta por hacer? Falta mucho. Seguimos haciendo. El reino de Dios se construye todos los días. El reino de Dios no termina aquí ahora. Es cada día. Creo que falta seguir la iglesia siendo más profética, una iglesia más presente en las periferias, una iglesia en el mundo de la cultura, como es el mundo de los archivos, una iglesia que acompaña la vida del pueblo. A veces se juzga a la iglesia, no, que la iglesia es política, pues la vivimos en la Tierra, no vivimos en el planeta Marte. Y polis significa ciudad, el ejercicio de la gobernanza de la ciudad. Por lo tanto, la iglesia trabaja con la gente, ya es una política. Y la política de la iglesia no es la politiquería, que es otra cosa. El Papa Francisco tiene un concepto muy lindo de política. Dice él, la política es el ejercicio por excelencia del bien común, de la construcción del bien común. Qué bonito es. La real política. Así es, la real política. Y esa es la política de la iglesia. Construir juntos. Fíjense, usted nos vio reunidos 4 directores de archivos. A lo mejor no todos son católicos. A lo mejor no todos son practicantes ni todos van a misa. Pero estamos unidos por la cultura, por la fe, por la cultura, la tradición de Mérida, por ayudar a conservar la ciudad, lo bueno. Eso es la misión de la iglesia hoy. Sí, yo cuando hablaba de la cultura me ubicaba un poco en el escenario de nuestra arquitectura. Y últimamente ha habido un trabajo interesante para rescatarla, porque eso no se puede negar, y es gestión de Jason Guzmán, y yo lo digo sin el menor temor, ni tampoco con la intención, no, de lo que muchos pudieran pensar, de bajar la cabeza y caer en aloas porque me conviene. No. Lo que está a la vista no requiere anteojos. Así es. Y es un trabajo
que de alguna manera ha logrado rescatar esa arquitectura colonial de mucha gente que perteneció allí, vivió allí, fueron familias tradicionales. La catedral, por ejemplo. La Basílica Menor. ¿Qué trabajo no se le hizo Precioso. a la Basílica Menor? Gracias al gobernador. Importantísimo. Sí. Cuéntanos un poco de ese trabajo. Bueno, pues de verdad que nos tenemos también que agradecer mucho la gestión del gobernador Jason, porque se ha preocupado pues con la presidencia de la República para que se haga presente un equipo profesionales de verdad de altura. Al principio fueron muy criticados y que venían a hacer ahí un trabajo, no, al contrario, gente con un nivel muy alto de capacitación, que entraron hasta lo más profundo de la catedral, y el mismo gobernador asumió el reto él de supervisar, acompañar, estar presente y dirigir la obra, y ahí tenemos el techo totalmente nuevo, se está restaurando los vitrales, se han recuperado espacios que se desbordaban por el tiempo de deterioro. Ahora la catedral tiene otro rostro y falta por hacer mucho más. Por eso qué bonito trabajar en equipo construyendo juntos el bien común. Pero falta algo por hacer que yo he criticado hasta la saciedad y le he preguntado al máximo representante de la iglesia, a Monseñor Elisandro Terán, cómo es la recuperación del trabajo artístico, de la plástica que hizo ese ucraniano Iván Belki en sus vivencias en Mérida durante varios años, en el cual se fue desesperado, decepcionado y hasta estigmatizado por un problema de tipo personal, que yo lo conozco, ¿entiendes? Y bueno, veo que están abandonadas y que muchas requieren restauración. En ese sentido quiero que me responda al retorno. Estamos conversando, repito, con el padre Edward Molina, es el director del Museo Arquidiocesano de Mérida, el párroco de la iglesia justamente Santiago de la Punta. Allí se realiza, repito, insisto, reitero, ustedes me dirán, bueno, ¿hasta cuándo? El Via Crucis. Allí seguramente estaremos. Entonces, no se olviden, Farmacia Integrario, Avenida 5, entre calle 21 y 22, precios especialísimos, una atención de primera, usted no tiene por qué ir a otro establecimiento de este corte, consigue lo menos esperado y usted puede perfectamente seleccionar el de menor costo para paliar su problema médico asistencial. Ya retornamos. Amigos televidentes, continuamos en Cuarto Poder. En esta oportunidad, repito, con el padre Edward Molina, es el director del Archivo Arquidiocesano de la ciudad de Mérida, de la iglesia, por supuesto. Es también el párroco justamente de Santiago de la Punta, insisto, donde se desarrolla uno de los eventos de mayor presencia, participación, justamente en esta entidad, en la época de la Semana Mayor. Ya estamos en la cercanía, ya estamos justamente en ese momento tan difícil que vivió nuestro Señor Jesucristo, que será por supuesto aquí punto obligante del turista, ahora cuando la temporada prácticamente está a pocos días. Ok, que una pregunta, le decía, el tratamiento que deben llevar estos libros. Sí, es muy importante. A la hora se llama la palabra conservación. La conservación del documento es toda una técnica científica que se ha desarrollado gracias a la ciencia archivística, que hoy los usuarios pueden encontrar, gracias a Dios, documentos conservados íntegramente al tratamiento que se les ha dado, a la capacitación profesional que tenemos en Mérida de personal archivístico que se dedica exclusivamente a esto, al tratamiento de las humedades, las temperaturas, la conservación, pero cómo hacer que ese documento llegue hasta los jóvenes gracias a la cultura de la digitalización. Gracias a digitalizar, a convertir el documento en virtual, hoy en día los jóvenes pueden, y la gente normal y corriente puede tener acceso al documento y tienen el apoyo fotográfico también de muchos documentos. Esto hace que tenga un sentido de curiosidad en el muchacho, que despierte unas letras antiguas ahí en la pantalla
pues eso les llama la atención, el significado, la traducción, la época. Se han hecho cursos de paleografía, de escritura antigua, y nos llamó la atención que se quedaron 30 jóvenes para hacer el curso y han venido a prepararse, y creo que viven tan sumergidos en la cultura de la virtualidad, de lo exterior, que mostrarles un poquito esto los lleva a ver un mar profundo de posibilidades de sabiduría. Ahora, en esta oportunidad los actos han sido programados con la Universidad de los Andes. Vale la pena destacar Con el también Archivo General del Estado. el Archivo General y tal, 4 instituciones. Así es. El gobierno, universidad y la iglesia. Y la Sala Febres. Y la Sala Febres. Se han unido. Los archivos en Mérida, para muchos, en épocas pasadas, y hace años se criticaban porque no estaban muy bien protegidos y necesitaban una mano realmente importante que pudiera apuntar hacia que las cosas se mantuviesen como es debido. Y vale la pena realizar el trabajo que desarrolló aquí en el Museo Arquidiocesano justamente la profesora escapa en este momento, Ana Hilda. Eleida, Ana Hilda, la profesora que Ana Hilda. fue excepcional. Sí, una gran obra. Y se dedicó también con el Museo Arqueológico de nuestra máxima casa de estudio. En fin, aquí hay valores, aquí hay gente importante, aquí hay gente que debe necesariamente reconocersele su tarea, su función. Sí, la labor del archivo aporte. no es una cosa que se inventó, sino que somos continuadores de una obra gracias a los arzobispos, desde Monseñor Silva hasta Monseñor Porra, el cardenal Porra. Se hizo aquí un trabajo impresionantemente modelo, paradigma en Venezuela, en la iglesia venezolana, de custodiar, conservar, difundir, y gracias a eso podemos mostrar lo que tenemos. Ahora, hay visitas especiales, hay recorridos especiales. Sería conveniente que el público lo conociera y el propio emeritense también esté al tanto de este trabajo cultural. La cultura une a los pueblos. Así es. La cultura definitivamente en Mérida en otrora fue de primera línea. Cuando Pedro Rincón Gutiérrez aquí se desarrolló el Festival Internacional de la Música, el Festival Internacional de la Paz, la Juventud de la Paz en Venezuela y en el mundo. Tantas cosas que han sido escenario en estas tierras que podemos sentirnos complacidos de estar en Mérida, vivir en Mérida, estar identificados con esta región del país y agradecerle cómo nos han atendido y cómo nos han brindado tantas cosas positivas. Vamos a invitar a esos muchachos, a estos jóvenes, para que ciertamente se acerquen y puedan tener información más precisa. Y ahora que todo el estudio prácticamente se circunscribe a una computadora y en ese intercambio, bueno, tantas cosas trascienden, relucen y ahí están. Bueno, queremos aprovechar para invitarles a hacer uso de nuestras instalaciones. A partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde se trabaja en el archivo, se reciben usuarios que vienen en varias áreas. Primero, el área investigativa, documentos históricos que requieren, como ya lo decía Alfredo, un tratamiento especial, unas medidas para investigar, que si la bata, los guantes, que si dejarse ayudar por un investigador, porque no es cualquier cosa que se va a leer un documento antiguo, hay herramientas técnicas para hacerlo, se les da un aprendizaje, pero también está ya lo que podemos investigar con mayor fuerza, que son los catálogos, la lista de todo lo que ha sido el proceso del trabajo del archivo sobre qué tenemos, qué secciones, hacia dónde buscar, a dónde apuntar, solicitar también los documentos de interés personal, que si una fe de bautismo antigua de los abuelos, como ha hecho mucha gente para buscar sus genealogías, de dónde viene, para saber si es descendiente europeo y pedir su nacionalidad, por una herencia, por problemas de tierra. Bueno, todo eso se celebra y se desarrolla durante el día a día del archivo. Igualmente está la sala de lectura. Tenemos una sala con todas las publicaciones, que son muchas las que se han hecho, la investigación, y allí muchos usuarios vienen a leer, a poder participar un rato de la lectura amena de las investigaciones y sacar también sus trabajos. Igualmente hay jóvenes que hacen su labor social. Le hemos abierto las puertas a los colegios y muchos muchachos vienen de los colegios a hacer la jornada de labor social, ayudando a esas tareas de conservación,
de ayuda a digitalizar, de ayuda a conservar, y todo esto permite pues que el joven vaya mirando la importancia y la riqueza de la historia. Ahora, ¿usted no cree que esto requiere una campaña más sistemática, más sostenida, más día a día? Así es, lo estamos haciendo. ¿Entiende? Se han abierto las redes sociales del Archivo Arquidiocesano, se han abierto también los medios de comunicación a través de estas redes, de las redes, y todo esto ha generado mayor participación, mayor ruido que se ha hecho afuera, puertas abiertas para todos, no hay aquí restricciones de ningún tipo, simplemente estamos para servirle a la historia, y la historia es de todos y hacemos todo. Están invitados pues a venir, a acompañar y a servir a nuestra iglesia merideña. Pero estamos conversando hoy en Cuarto Poder con el padre Edward Molina, es el director del Archivo Arquidiocesano de Mérida, ¿sí? Justamente, y además, por supuesto, el párroco de La Punta. Yo insisto mucho en esto, bueno, porque también los turistas nos ven, y a veces se preguntan qué hay en Mérida, y tienen algo muy importante, el Via Crucis viviente, casi más de 200 años, una historia importantísima que ha contribuido a ese acervo cultural único en la región, en la ciudad más cercana a la capital, y con una presencia extraordinaria. Desde ya ustedes que vienen de otras partes del país están invitados. No se olviden, Farmacia El Sagrario, Avenida 5 entre calles 21 y 22. Usted consigue allí toda clase de fármacos oportunamente, con una atención especialísima, de primera línea, y con la ventaja de que si no consigue el de mayor costo, consigue el de menor costo y puede perfectamente paliar su problema médico asistencial. Mensajes comerciales y ya retornamos. Continuamos en Cuarto Poder, conversando justamente con Edward Molina, es el director del Museo Arquidiocesano de Mérida, también por supuesto el párroco de la iglesia, por supuesto de la parroquia, justamente de La Punta, como se llama durante tanto tiempo, donde inicialmente hizo el recorrido, justamente el fundador de Mérida, ese asesino. Ok, fueron tres aspectos: la parroquia, Lagunilla y finalmente la meseta de Mérida. Ok, Juan Rodríguez Suárez, en el año 1552. Ahora, padre, le preguntaba, usted dijo algo muy interesante de lo que hablamos en cuanto al trabajo que se ha hecho para demostrar que en Mérida hay arquitectura, y arquitectura de un hombre como Héctor Mujica Millán. Este complejo, el de la universidad, entre otras tantas, hay 38 casas, las tengo contabilizadas, porque a mí me gusta hurgar para poder decir las cosas con claridad. Entonces, me preocupa enormemente la restauración de la pintura. La pintura no está en condiciones aptas. Inclusive hay una figura que Iván Belke la hizo llorando, y a mí me consta y la vi cuando estaba trabajando, y en sus ojos las lágrimas eran prácticamente parte de su expresión en el momento, como inspiración, como la musa, ¿entiendes? Esa obra es hasta para escribirle algo a Iván y referir un poco lo que eso significa, pero es una historia delicada. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar justamente? Bueno, sabemos que la catedral no se puede arreglar toda de un golpe y porrazo. Son etapas que se van trabajando. Se comenzó por lo más importante, que es la arquitectura, porque de nada sirve restaurar una pintura y se nos cae la arquitectura. Entonces, el primero la arquitectura, y gracias a ese trabajo arquitectónico que se ha hecho, ahora hemos fijado como una meta importante es el trabajo de las pinturas. Fíjense, se comenzó después por lo más delicado. Si usted estudia los vitrales y la pintura,
el vidrio sufre más rápido que una pintura en la pared. Entonces se comenzó con los vitrales, después de la arquitectura pasamos a los vitrales y ahora se seguirá el proyecto, Dios mediante, de buscar recursos, porque no son cualquier cosa, para el trabajo de las pinturas de Es una Iván, inversión. que también pues tienen que ser especialistas de mucho alto categoría profesional, porque no es tocar cualquier cosa, ¿verdad? Y además con la autorización de la Fundación Iván Belkis en Canadá, que vive la familia. Bueno, ahí vamos trabajando en eso. Eso es importante. Y ellos tienen gran amor por la catedral y apoyan las obras. Bueno, pues entonces de verdad que es una obra preciosa, bonita la que se está haciendo en catedral. Al menos se inició, porque antes no teníamos nada, ahora ya se está iniciando, ya hemos hecho una gran parte del trabajo y se continuará. ¿Qué falta hacer en la Basílica Menor? Bueno, falta algunas partes de lo que es, además el techado, lo que son los laterales. Ese es el plan 465. Así es, ahora vienen las laterales, pues ya el padre José Gregorio como párroco de la catedral podrá darles una entrevista a ustedes para explicarles el trabajo que se está haciendo. Yo simplemente desde aquí pues puedo observar y como miembro de la parte cultural, pero sí, se viene a hacer un trabajo muy bonito. Ya se convocará una rueda de prensa para explicar lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, pero entre los planes lo que sí puedo decir está las pinturas de Iván Belkis. En Mérida hay varias iglesias que desde el punto de vista arquitectónico y además en materia de artes plásticas tienen un buen trabajo, que necesitan restauración. En ese sentido, ¿se ha hecho un inventario? Sí, tenemos la Comisión de Bienes Patrimoniales que está haciendo el inventario y el estudio, y bueno, a trabajar. Le agradezco mucho, Alfredo, su visita, su trabajo. Tengo ahora mismo una reunión y de verdad que Dios le pague. Quería antes de terminar entregarle a Alfredo uno de nuestras tantas publicaciones que se llama Bibliotecas y Archivos, las nociones fundamentales sobre lo que es la custodia de los documentos y este pequeño obsequio de parte de todo el personal del archivo para usted. Dios le pague, seguro que lo leeremos porque no me gusta la inteligencia artificial para manipularla, usarla y no poner en práctica la que tengo aquí todavía. Gracias al Señor. Amén. Y a mí todos los días le pido, lo primero que le exijo día a día es, Señor, ayuda a mantener la memoria. Eso es fundamental, importantísimo. Lo demás trabaja. ¿Ok? Dios le pague. Amén. Por este gesto. Y además, un libro tiene un valor increíble. No sabe la gente lo que, cuando se le otorga el mismo, lo que recibe en su mano. Cualquier cosa como de costumbre su orden, padre. Dios no se pierda. Gracias. No se pierda. Siempre estamos aquí para ustedes. Ok. Bueno, hemos conversado hoy con el padre Eduardo Molina, repito, es el director del Archivo Ardiocesano de Mérida. Es igualmente, por supuesto, el párroco de la Iglesia de la Punta. Ya saben, en Semana Santa, allí habrá un evento de tradición, más de 200 años, de una visita permanente. Y para concluir, farmacia El Sagrario, Avenida 5, entre calles 21 y 22. Allí consigue usted cualquier fármaco oportunamente, una atención especializada, gente preparada ciertamente para atender al público y complacerlo con lo que requiere y necesita. Avenida 5, entre calles 21 y 22, Farmacia El Sagrario. Gracias al equipo técnico, Dani, a usted por aceptar nuestra invitación y no se pierda, esperamos la próxima. Amén. Gracias. Hasta la próxima. Dios mediante. Televisora Andina de Mérida presentó